Bienvenidos amigos nuevamente a esta nueva reunión en donde trataremos de conversar con respecto a los contenidos que están asociados a lo que nosotros le llamaremos la cápsula número 5. Hasta ahorita, si ustedes se recuerdan, estuvimos haciendo un esfuerzo por tratar de destacar que dentro de la economía internacional, en sus dos segmentos, la parte que se refiere al comercio internacional y la parte que se refiere a las finanzas internacionales, mucho de esto estaba relacionado con lo que teníamos, con lo que estuvimos viendo asociado a la balanza de pagos. Por supuesto, nosotros nos dimos cuenta que en la balanza de pagos hay una fuerte vinculación con lo que estamos trabajando en el curso. Eso quiere decir que debemos tener un razonable manejo de la balanza de pagos con el propósito de identificar aquellos elementos que nos son de utilidad para el desarrollo de esta clase. Vamos a preparar, colocar la presentación que normalmente utilizamos como referencia y así nos sirve de guía muy rápidamente. Si nosotros nos hemos dedicado durante este curso en la parte de comercio internacional a destacar que los países lo que hacen es tratar de lograr colocar en el mercado mundial aquellos productos que son de mayor interés, obviamente uno se preguntará por qué a estas alturas tengo necesidad de conocer una política que pueda hacer que vaya en sentido contrario sobre ese particular. Lo primero que debemos tener claro es que cuando un país decide entrar en el campo del comercio internacional, entonces es muy claro que nosotros necesitamos ser competitivos, producir aquello en lo que somos mejores, tanto porque los salarios sean bajos, tanto porque seamos muy eficientes en el uso de capital o tecnología, tanto porque el factor de producción sea más barato o porque estemos cerca de las fronteras, de los mercados a los que vamos a vender, etcétera, etcétera, etcétera. Incluyendo, si ustedes se recuerdan, aquellas disposiciones cambiarias que no las hemos reforzado porque las estaremos viendo con posterioridad. Entonces, hoy vamos a platicar de algunos elementos relacionados con la política comercial. Lo primero que debemos identificar es que la política comercial es el conjunto de las disposiciones que un gobierno adopta con el propósito de relacionarse comercialmente con el resto del mundo. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar una clara diferencia entre la política comercial y la política de competencia. Esta última se refiere a las disposiciones que el gobierno adopta para favorecer la formación de precios y la competencia en los mercados internos. De esa manera, por ejemplo, cuando se protege a un país de la formación de monopolios, cuando se evita el acaparamiento o cuando se regulan los precios locales, lo que se está hablando es de una política de competencia. Pero cuando estamos hablando de cómo nos relacionamos con el resto del mundo, el cómo, qué tipo de estrategia vamos a utilizar, si negociamos tratados de libre comercio o no con estos otros países, entonces estamos hablando de estrategias de política comercial. Eh, Todas las dos al final están vinculadas. Sin embargo, hay que hacer una diferenciación para conocer qué ventajas y qué ventajas implica cada una. Nos quedamos en el campo de la política comercial. Tenemos en este campo una fuerte vinculación con la balanza de pagos. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos la balanza de pagos, vimos que la balanza de pagos tiene dos componentes en el sentido estricto, la balanza en cuenta corriente y la balanza de capitales, y entre la balanza en cuenta corriente habían tres. Una de ellas muy importante era la balanza comercial, que es donde se negocian mercancías. En la práctica, la política comercial no es estrictamente solo mercancías, pero la mayor parte de su contenido, de su marco de acción, está comprendido en lo que es la balanza comercial, es decir, en el trasiego de bienes hacia el resto del mundo. En la balanza comercial nosotros tenemos como débitos las exportaciones, perdón, las importaciones
que se hacen en el resto del mundo y como créditos las exportaciones que se hacen del resto del mundo. La diferencia que se tiene normalmente en los mecanismos de registro es que cuando se van a registrar las exportaciones que se realizaron al resto del mundo, el valor al que se registran en la balanza de pagos es un valor FOB. Eso quiere decir que normalmente solo se registra el valor de los bienes con los que está saliendo hacia otros países. Pero cuando se registran en las importaciones, que normalmente se registran en el ámbito de los débitos, porque implica una salida de dinero, las importaciones se registran a valor CIF. ¿Por qué? Porque no solo para traerlas se necesitó del precio del producto, sino se necesitaron de fletes, se necesitó de seguros y por supuesto del tiempo de transporte para el efecto. Eso quiere decir que en este caso la forma como se registran en la balanza comercial estas transacciones tienen mucho que ver con la forma como llegan o salen del territorio nacional. En Guatemala, todos lo sabemos, las exportaciones normalmente son artículos primarios de poca transformación que explotan normalmente la mano de obra barata porque tenemos poca competitividad internacional y consecuentemente su elasticidad en el resto del mundo es muy baja. Aquí vendemos normalmente bananos, vendemos café, vendemos algún tipo de textiles, por supuesto, vendemos cardamomo y gran parte de ellos tienen la característica primaria de ser productos primarios extractivos directamente. Obviamente hay mucho trabajo de personas allí, pero lo que tienen es un uso intensivo de mano de obra. Por eso es que precisamente su mecanismo más importante de competencia es los bajos salarios. Mientras que nosotros lo que importamos, hay muchos productos de capital, bienes transformados, dentro de los que están obviamente los vehículos, la maquinaria, todo lo relacionado al transporte, pero también tenemos muchas materias primas e insumos fundamentales de producción. Uno de ellos que nos está causando algunos dolores actualmente, como siempre, es el incremento, el precio de los combustibles que son fundamentales para el desarrollo del país. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de entrada tenemos un problema, porque producimos productos primarios de baja transformación y de poca elasticidad, pero normalmente nosotros importamos productos, bienes de capital que tienen mucha transformación o bastante valor agregado en muchos de ellos y además también son fuertemente inelásticos. Eso quiere decir que es difícil dejar de importar lo que importamos, pero es bastante más difícil vender más de lo que nosotros vendemos actualmente. Lo que implica necesariamente que hay que encontrar algún mecanismo de transformación de la estructura comercial para tratar de obtener mejores resultados. Eso no lo vamos a tratar en este curso, sino simplemente el cómo estamos haciendo referencia al cómo entra y cómo sale. Bueno, entonces nos damos cuenta que aquí tenemos las importaciones y aquí tenemos las exportaciones. En Guatemala tenemos un saldo negativo, porque obviamente las exportaciones son menores a las importaciones. Y uno se pregunta, ¿es apropiado tener ese saldo negativo? En Guatemala no nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque durante los últimos años, debido a nuestra especialización de exportar personas y el volumen de remesas que viene, las remesas cubren con facilidad esto y en el país no se nota el problema comercial y el problema estructural productivo que existe. Pero si fuera otro país en el que no existe ese volumen de flujo de remesas, esto sería un muy serio problema porque no podemos estar exportando sistemáticamente menos de lo que importamos. Hay que hacer algo. Y para hacer algo, lo primero que me tendría que preocupar es cómo hago que se incrementen las exportaciones o cómo hago para que disminuyan las importaciones. Por ejemplo, yo puedo adoptar una estrategia para promover las exportaciones, hacer que los exportadores sean más rentables, pero ¿cómo hago para que aumenten mis exportaciones? Lo primero que tengo que hacer
es volverme eficiente en la producción de bienes y servicios que hoy no están en el mercado internacional, pero que los extranjeros están demandando. Y por supuesto, debo ser lo suficientemente competitivo para lograr un nicho, un espacio en el mercado internacional. ¿Y cómo hago para sustituir importaciones? Supongamos que mi estrategia fuera disminuir las importaciones. Entonces uno dice, bueno, voy a restringir, voy a reducir el número de importaciones. ¿Pero qué reducimos? Por supuesto que le puedo poner algún tipo de barrera, la vamos a platicar en un momento, a algunos bienes que tal vez no son tan importantes, pero obviamente todo implicará una disminución del bienestar. Así, como ya lo notaron, yo puedo adoptar estrategias de protección o estrategias de liberalismo. Normalmente las estrategias de liberalismo tienden a dejar que el sistema funcione libremente. Lo platicaremos en un momento. Mientras que las estrategias de protección tienden a crear algún mecanismo para promover alguna desviación del comercio. En la práctica, cada una de estas tienen una fuerte vinculación con la política de atracción de inversión y con la política de promoción de inversiones. Por ejemplo, actualmente en Guatemala se trata de promover mucho la política de inversiones, haciendo más competitivos a los exportadores, lo cual, como ya se dieron cuenta, no es malo. El problema es qué le vendemos al resto del mundo y cuál es el costo asociado a volvernos más competitivos en las exportaciones. O también, ¿qué hacemos si seguimos importando tanto? ¿Con qué lo vamos a pagar? Ya lo platicábamos originalmente. Así, mucho quiere decir que lo que sucede en la balanza de pagos nos da una clara identificación de hacia dónde tenemos que ir. ¿Cuáles son las estrategias de política comercial? Técnicamente son dos. Una, las estrategias de liberalización económica y dos, las estrategias o los mecanismos de proteccionismo económico. En general, las formas de liberalización económica tienden a promover el libre comercio, a evitar restricciones para que los bienes y servicios fluyan libremente de un país a otro. ¿Y cómo? Pues aprovechando las ventajas que, como ya tuvimos la oportunidad de ver, tiene cada uno de los países. Mientras que el proteccionismo, atendiendo ciertos criterios de regulación del comercio internacional para evitar reducción de la producción y del empleo, lo que hace es evitar que entren productos que son fuertemente competitivos en el mercado local y consecuentemente puedan causar algún efecto nocivo sobre la economía. Hay muchas formas de proteccionismo, una de ellas es el simplemente evitar que los productos entren, ya sea estableciendo algún tipo de regulación, una prohibición, una cuota, o simplemente haciendo que las aduanas sean más lentas. Y aquí aprovecho de una vez para decirles, en la práctica actual, las aduanas no son una estrategia de recaudación de impuestos, son una estrategia para promover la facilitación comercial. Platicamos rápidamente de qué implica el liberalismo y por qué hay personas que lo promueven. Imaginémonos por un momento de que hoy Guatemala está cerrada, que no tiene comercio con el resto del mundo. Eso quiere decir, y aprovechándome de esta gráfica que está en la pantalla, nosotros, por ejemplo, estaríamos viendo que el precio local sería de 4.20. Y a ese precio local, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada serían equivalentes en 450. ¿Qué es lo que determinaría ese 420? Pues el costo de producción de los empresarios locales. Alguien me dice, mire, pero eso se determinó libremente en el mercado y es así, es así. Pero determinarlo libremente en el mercado interno no significa necesariamente que sea una producción eficiente. Como ya tuvimos la oportunidad de ver cuando hicimos algunos cálculos de las características y las ventajas del comercio internacional, pues un país puede ser muy bueno para producir internamente, pero cuando ya lo comparamos con el resto del mundo, puede ser que no seamos tan buenos.
Imaginémonos en este ejemplo de que el producto internacionalmente se vende a 2. Y por supuesto, asumamos que simplemente el país deja que ese producto entre, adopta estrategias de liberalismo, es decir, simplemente permite que las importaciones entren sin restricciones y trata que, por supuesto, las exportaciones se vayan libremente. ¿Cuáles son las manifestaciones? Primero, la producción local, que antes era 450, ahora va a caer hasta 200. ¿Por qué? Porque obviamente los productores locales no pueden vender los mismos 450, dado que el precio del mercado ahora bajó a 2. Ahora simplemente van a producir aquellos que sean más eficientes, pero el resto ya no va a seguir produciendo. Efectos negativos sobre el particular: reducción de la producción, reducción de la inversión y por supuesto reducción del empleo asociado a estos empresarios que dejaron de ser competitivos. Pero veámoslo por el otro lado. Los consumidores pasaron de consumir 450 a 700. Su cantidad demandada es 700. Pero como ya solo se producen 200 en el mercado local, la diferencia entre las 700 que se están demandando y las 200 que se producen en el mercado local es ahora las importaciones. Claro, la estrategia del liberalismo, el hecho de que permitamos que entren al país aquellos productos que son más competitivos, que son más baratos, causa un efecto importante sobre el bienestar de las personas porque les disminuye el precio al que se puede adquirir, pero causa también un efecto negativo sobre los empresarios que ya no son competitivos. Y de entrada nos deja entrever que el liberalismo tiene ganancias, pero también tiene costos. Vayamos al otro lado ahora. Viendo esta situación, hay muchas personas que piensan que es apropiado promover estrategias de proteccionismo. ¿Y a qué nos referimos con las estrategias de proteccionismo? Primariamente a evitar las importaciones. Y si yo me pregunto, ¿para qué voy a reducir las importaciones? Ya se dieron cuenta que si reduzco las importaciones, el saldo negativo de la balanza comercial se hace más pequeño. Pero no solo eso. También hago que algunos sectores económicos se vuelvan artificialmente competitivos, los protejo y les permito que sigan produciendo, que sigan invirtiendo y consecuentemente generando empleo. Entonces, de alguna manera, el proteccionismo tiene sus orígenes en la defensa de estos sectores económicos que las autoridades y los propios empresarios consideran que son importantes para la sociedad en estas dimensiones que platicamos. Por supuesto, lo correcto es que el país haga una evaluación de cuáles son los costos de proteger estos sectores y de los sacrificios que implica el proteccionismo, a fin de tomar una decisión debidamente colegiada. En general, los mecanismos de proteccionismo son de dos tipos: las barreras arancelarias, el establecimiento de aranceles, y las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias se establecen cuando, en términos generales, se evita que entren productos al territorio nacional utilizando algunas estrategias indirectas, de cuotas, prohibiciones directas o simplemente la identificación de las aduanas, que hace que el empresario no tenga una claridad de cuál va a ser el costo. Aun cuando estas últimas no necesitan muchas veces aprobación en el Congreso de la República, las prácticas internacionales las condenan mucho. Por eso es de que prácticamente los más usuales mecanismos de proteccionismo son las barreras arancelarias, aunque las mismas han ido disminuyendo dramáticamente en el mundo, en donde no todos los países y no en todos los productos, pero tienen una estrategia más de promoción al libre comercio. Sobre este particular hay que recordar el papel de la Organización Mundial de Comercio, que en su momento fue el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas del GATT,
en donde su tarea primaria era la armonización de aranceles y tarifas para que no se obstaculizara el libre comercio. En general, la Organización Mundial de Comercio promueve el libre comercio, pero permite el establecimiento de ciertos bloques económicos, un mercado libre, una zona de libre comercio, platicaremos en su momento, y trata de evitar cualquier tipo de aranceles. Sin embargo, hay algunos que sí permiten particular, que son los aranceles contra las estrategias de dumping. Por definición, un dumping se origina cuando una empresa trata de vender en el mercado internacional a un precio por debajo de su costo de producción con el propósito de introducirse competitivamente al mercado. Eso obviamente es una estrategia no leal. Y consecuentemente, si se logra evidenciar, el, eh, la Organización Mundial de Comercio permite el establecimiento de aranceles para el efecto. Eso quiere decir, y ahorita lo vamos a ver, que el proteccionismo también puede tener ganancias, pero también puede tener pérdidas. Veamos qué es lo que sucede si establecemos un arancel en el escenario que ya habíamos platicado. Imaginemos, ya lo habíamos platicado, miren que tenemos aquí el precio, si no me recuerdo mal, era 4.20. Pongámosle 4 porque es más fácil. Era 4 y aquí simplemente teníamos el equilibrio en este punto. ¿Qué pasó cuando liberalizamos? Bueno, entonces al precio de 2, ¿sí? Tendríamos una producción local de 200 y un consumo de 700. El diferencial eran las importaciones. Pero ¿qué pasa si el gobierno y los sectores empresariales involucrados llegan al acuerdo o después de un estudio y una evaluación determinan que es apropiado proteger a ese sector económico por la cantidad de empleos que genera, por el volumen de producción, estratégicamente por su contribución a la producción de bienes para el consumo, etcétera? Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente se puede establecer, por ejemplo, un arancel de $1, en este ejemplo, o el 50%, que pasaría el producto del 2 a 3. En la práctica, muy actualmente, ya los aranceles que se utilizan todos son ad valorem, quiere decir que son porcentajes que se establecen. Por ejemplo, si el precio al que va a entrar el producto es 2, un arancel para subir $1, en el ejemplo, sería un arancel del 50% del precio al que ingresa. ¿Qué produce este arancel? Produce dos cosas. Primero, de que haya menos comercio con el resto del mundo, lo que hace que haya menos consumidores, pero también hay más producción local. Eso quiere decir que cuando se establece un arancel, los primeros que ganan son los productores locales y por supuesto los empleados de esa industria. Pero también gana el gobierno. ¿Por qué? Porque ahora, si ustedes se dieron cuenta, el consumo bajó a 600 y a 300 la producción local subió un poco. Y entonces quiere decir que se importan ya solo 300. Pero si yo le cobro $1 de arancel a cada producto que ingreso, quiere decir que el gobierno con este arancel logró recaudar 300 unidades, $300, 300 quetzales, como lo quieran ver. Eso quiere decir que el proteccionismo provoca que haya más ingresos del gobierno, pero también que haya una mejora en la capacidad productiva de la empresa, porque ahora es más competitiva y consecuentemente de sus trabajadores. Ahora, ¿quién es el gran perdedor del proteccionismo? Como ustedes notaron, el gran perdedor del proteccionismo fue el consumidor, porque ahora tuvo que bajar su volumen de consumo de 700 a 600. Y aquí es donde viene la evaluación. Se dieron cuenta que los consumidores perdieron de 700 a 600. Aunque aquí los números son equivalentes, no le pongan atención. Pero supuestamente los empresarios produjeron de 200 a 300. Y esos empresarios pudieron generar empleo. Entonces, ¿vale la pena el negocio o valdría la pena
si el bienestar causado empleo en esto compensa la pérdida de los consumidores acá. Porque no tiene sentido de que la gente pueda consumir porque el precio está más barato, pero pierda el trabajo. Entonces, se puede encontrar un balance en donde al hacer una medición se establezca qué es lo que más conviene a la sociedad. Por lo tanto, las estrategias de proteccionismo y de liberalismo no deben ser, como lamentablemente pasa mucho en el país, consecuencia simplemente de filosofías. Hay algunos pensadores que son fanáticos pensadores del liberalismo y están a favor de una teoría, y hay otros pensadores fanáticos del proteccionismo y están de acuerdo con otras teorías. En la práctica, lo que debemos hacer es una evaluación de qué le conviene a la sociedad. Y si se logra demostrar que conviene más el liberalismo, vamos hacia ese punto. Y si se logra demostrar que conviene más el proteccionismo, vamos hacia ese punto. Gran parte de esta situación, ya nos dimos cuenta que el arancel hace que la sociedad pierda eficiencia, porque los consumidores pagan un precio más alto. Pero como lo vimos, los productores se vuelven artificialmente más competitivos y el gobierno gana ingresos que puede destinar a otras actividades de interés para la sociedad. En la práctica también hay algunos aranceles que se llaman los aranceles prohibitivos. ¿Qué es un arancel prohibitivo? El arancel que haría que el producto ya no ingresara al país. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, y por eso lo hice, si el precio de equilibrio antes de libre comercio era 4 y ahora en libre comercio el precio es 2, yo podría perfectamente poner un arancel del 100% y entonces el producto extranjero, si entraría a 4, equivalente a lo mismo que sería comprarlo en el mercado local. Entonces, ¿para qué va a venir? No hay ninguna ganancia de libre comercio. Entonces, si no va a venir, entonces se imposibilitó el ingreso de ese producto. El arancel se hizo prohibitivo. Bueno, con esta muy rápida cápsula, nos damos cuenta de que realmente las estrategias de política comercial en donde el gobierno toma las decisiones hacia un lado o hacia otro, de alguna forma tienen un propósito. En el mundo actualmente, aparentemente tiende a ganar la batalla, la parte que se refiere a la liberalización comercial, impulsada por muchos países y sobre todo por la Organización Mundial de Comercio. Pero hay que analizarlo con más cuidado, porque lo que se han estado formando en el mundo son grandes grupos de decisión, grandes grupos comerciales que tienden a defender los intereses de ellos dentro del sector, dentro de los países. Y consecuentemente, sí, efectivamente hay países muy, pero muy liberalistas, pero hay otros países muy, pero muy proteccionistas. Entonces, hay que ver que prácticamente no todos los países son liberalistas, ni todos son proteccionistas. De alguna forma, es una decisión de política interna. Antes de cerrar esta cápsula, mi solicitud es que ustedes, como buenos profesionales, dejen de ver estos temas puramente con una visión filosófica, porque lamentablemente sí se da eso de que en algunos lugares les venden la idea de que el camino es ese, así como que fuera de Mandalorian, es ese, this is the way. No, hay que analizar las cosas y hacer una evaluación de beneficio-costo para conocer qué le beneficia o qué le perjudica a la sociedad. Porque como se dieron cuenta, cualquier decisión tiene ganadores y tiene perdedores. Ha sido un gusto trabajar con ustedes nuevamente en esta cápsula y nos estaremos viendo en la próxima.